Esta semana, al estudiar este tema de Santiago, sí ha inquietado mucho mi corazón, porque la verdad es que toda la carta de Santiago golpea fuerte mi vida, ya que me habla en todo sentido. Y lo que nos habla el Espíritu de Dios a través de Santiago capítulo 4 es algo tan necesario escucharlo con tanta atención en esta mañana y pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de vivir en esa palabra, porque nos libra de tantos dolores. Piense por un momento en todos los problemas que tiene hoy. Hágale el ejercicio de pensar por un momento, por lo menos en los problemas que más le afectan en este momento. Bien, Santiago capítulo 4, a partir del versículo 1 dice lo siguiente, como una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, pues porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Recordamos que este fragmento de la carta de Santiago va dirigido a la iglesia. Como toda la Escritura, al cristiano, aquella persona en quien mora el Espíritu Santo, porque el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre sin Dios, no tiene ningún interés ni tampoco comprende las Escrituras. Y este es un llamado de Santiago a esta comunidad de creyentes a que miren hacia adentro, hacia su corazón, para que evalúen por qué tenían tantos conflictos como comunidad y también como familia. Vea, lo que dice Santiago es finalmente una repetición de aquella afirmación de Jesús cuando Él desnuda el corazón moral de la persona y dice que lo que sale de adentro del corazón es lo que contamina al hombre. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cada vez que tenemos una dificultad que va creciendo en nuestra relación con nuestro cónyuge, o con nuestros hijos, o con nuestros padres, o en el trabajo, cada vez que sucede esto es importante. Santiago invita, evaluemos si quizás ese conflicto que se hincha, que se inflama, que crece, obedece a una resistencia en el corazón, una actitud bélica. Es lo que dice Santiago, que las guerras, los pleitos, las enemistades proceden desde adentro de nuestro corazón. En buena actitud, pienso yo, que muchos gobiernos y organizaciones quieren mejorar las condiciones de la sociedad porque ellos parten de esta premisa. Ellos consideran que si acabamos con la pobreza, si acabamos con la desigualdad social, si acabamos con el hambre, pues terminará la guerra y los conflictos, terminarán los problemas. Y anoche estaba viendo un documental
de cómo los Estados Unidos, la primera potencia mundial, es el país más hundido en el consumo de fármacos, de drogas. Un país que lo ha tenido todo, y de Colombia tanta gente se ha ido legal o ilegalmente con el sueño americano. La idea de que quizás si adquiere algo mejor, si cambia su condición socioeconómica, vivirá más feliz y le dará una mejor vida a su familia. Pues no es así. La historia nos deja ver que cambiar la condición social, económica o educativa, académica de un grupo social nunca acaba con la guerra. Las guerras, los conflictos, las pasiones que destruyen emergen desde adentro del corazón de las personas, y no de las personas más pobres o de las personas más adineradas de todos, en todos los tiempos, en todos los momentos de la historia. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y ahora va a describir cómo son esas pasiones y cómo es que combaten. Las describe, dice: codiciáis y no tenéis. Y esto se relaciona con el decálogo y con uno de los mandatos que hace Yahweh, Dios, cuando dice que no debemos codiciar la casa del vecino, en este caso la burra, o en este caso serían las herramientas laborales del vecino, y llega hasta el punto de decir, ni la mujer del prójimo. La codicia tiene que ver con una insatisfacción en la persona. No le satisface, no está contento, no está cómodo con la vida que tiene, y mira alrededor y le parece que es la persona más desgraciada, la persona más desafortunada. Y entonces la codicia crece y crece. Y la codicia tiene algo muy característico. Es como una promesa muy grande pero muy falsa. La codicia le dice al corazón del hombre que si tiene esto o aquello podrá ser feliz. Pero cuando obtiene esto o aquello, la codicia desde atrás se burla de la persona, porque le dice: no es suficiente, un poco más, un poco más. Codiciáis y no tenéis. Esto de no tenéis es no eres satisfecho. No eres satisfecho nunca. Matáis y ardéis de envidia. Este es Santiago, que es judío, y él toma la homilética y la hermenéutica de Jesús. Cuando Jesús dice: no piensen que yo he venido a abrogar la ley. No, yo he venido a cumplir la ley. Y Moisés dijo que el que pone un cuchillo bueno, eso no lo dijo así Moisés, no, pero el que mata a su prójimo es homicida, pero yo digo que el que odia a su prójimo ya lo ha matado en el corazón. Es esto lo que está diciendo Santiago: matáis y ardéis de envidia. O sea, no solo codiciáis lo del otro, sino que esa codicia le produce rabia, ira, odio sobre el otro. Y sin embargo, y con todo eso, ardes de envidia. Y no podéis alcanzar, por la misma naturaleza de la codicia, que ofrece y nunca sacia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Qué importante es esta disertación para todos y para nuestros niños. Todos los que somos padres de familia debemos tomar a nuestros niños muy pronto y enseñarles el valor de la vida. Si no les enseñamos el valor esencial de la vida, ellos van a entender que la vida consiste en las cosas que se tienen. Y cuando un jovencito entiende que la vida es interesante y vale por lo que tiene, él va a adquirir este concepto caído. No importa lo que tenga que hacer. No importa lo que tenga que hacer. Y entrevistaron
a un joven narcotraficante y el periodista primero le dice: ¿sabe usted que en las estadísticas la vida de un narcotraficante no llega a los 40 años, el promedio? Y él dice: sí, sé que no voy a vivir tanto, pero ese es el costo de la vida que quiero. ¿Cómo le parece? Bien lo describe Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Esto se ve en el rostro de la gente. Haga el ejercicio, vaya por la calle, en un día de mucho tráfico, vaya por la calle, por el centro, mire con detalle el rostro de la gente. Está cansada, está aturdida. Y no solo eso, se expresan con ira en la calle. ¿Por qué? Porque la gente está en esta carrera ansiosa que parte de la codicia. Y la codicia es el resultado de un corazón tan vacío, tan insatisfecho. Y entonces dice Santiago que también la gente acude al recurso. Es el recurso que explica David. David dice: alzaré mis ojos a los montes. Es lo primero que hace el hombre. ¿Cómo entendemos alzar los ojos a los montes? ¿A Dios? No, a las soluciones del momento. Alzaré mis ojos a los montes. Imagínese un hombre como David. Vienen sus enemigos, el rey Saúl, a matarlo con muchos militares, y él se siente cogido. ¿Cuál es el instinto? Alzar sus ojos a los montes, mirar dónde se va a proteger. Y llorando dice David: ¿de dónde encontraré mi refugio? Viene mi enemigo detrás. Él deja claro que esa es una conducta de los seres humanos. Lo primero sería como pensar que algo puede ayudarme, un Dios si existe. Y luego David enfoca y dice: no, mi socorro no viene del monte, no viene de las cuevas, mi socorro viene de Jehová, quien hizo justamente esos escondites. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Y esto nos ha pasado a todos. Creo que la mayor parte de nuestras oraciones pueden ser un tanto equivocadas. Pedimos mal. A veces las personas que piden que oremos porque tienen un problema de salud muy serio, y yo no pierdo la oportunidad para hacerles la pregunta, y les pregunto: ¿para qué quieres salud? ¿Qué quisieras hacer si el Señor te sana? Si luego te sientes como un adolescente con toda la energía de la vida. Y las respuestas las tienen ustedes. Pero casi la gente no tiene una respuesta espiritual, profunda, real, necesaria. Quiero vivir los años que me restan para el Señor. Quiero servir a sus propósitos. Quiero hacer tesoros en el cielo. Quiero dar gloria a Dios. Esto no se escucha. Lo primero que dicen las señoras es: bueno, quiero tener buena salud para estar con mis hijos o con mi cónyuge, o para cosas así que están centradas en la persona. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? O almas adúlteras, como fuerte, con signos de expresión fuerte, recrimina Santiago. Y esto de almas adúlteras lo toma Santiago justamente del lenguaje que usó Dios en el Antiguo Testamento para abordar la conducta pecaminosa de los hebreos o de los judíos. Los judíos lloraban y clamaban a Dios cuando estaban bajo el yugo de sus opresores. Luego Dios los levantaba, los salvaba y les daba grandes beneficios. Y tan pronto ellos se sentían bien seguros, ellos se agarraban era del monte, miraban era el monte. Porque quiero decirles que en la antigüedad, como hasta el día de hoy, en los montes eran donde
construían altares, en los montes construían imágenes. Y también esa era una manera de la gente poner su confianza. Y los judíos se desviaban, dejaban de considerar al Señor en su corazón. Y Dios les recrimina de diferentes formas, algunas veces muy fuertes. Y una de estas es adúlteros. Adúlteros. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad, pero fíjese, contra Dios? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y vamos a resolver este lenguaje. Hay tres maneras de entender el concepto de mundo. Uno, el mundo como el ecosistema donde Dios nos ha puesto. Piensa en el mundo también involucrando el sol, la luna y todos los elementos que permiten que nosotros podamos vivir y que afectan el ecosistema en el globo, las plantas, los ríos, mundo. Esto no sería lo que está diciendo Santiago. Otra forma en que la Biblia hablaría del mundo sería las personas, todos los seres humanos. Y todo el mundo acudió a Belén para ser censado, las personas. Pero no creo que Dios esté invitándonos a odiar a las personas. Y está el otro concepto que presenta las Escrituras, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que, y ya lo hemos visto en este lugar, que el mundo son, en primer lugar, la manera como razona la gente sin Dios, como la gente interpreta la vida, las acciones. Y usted sabe muy bien que en Proverbios nos alerta de esto. Dice que el que le gusta el soborno, en toda ciudad que va, encuentra un buen negocio. ¿Lo ha leído? No está diciendo el sabio que esa es una forma que Dios valida, acepta, sino que esa es la ley del mundo. También en Proverbios dice de aquellos que se levantan planeando cómo secuestrar a alguien o cómo quitarle la vida. Esas son formas, razonamientos, son las dinámicas de la vida del mundo que son contrarias al carácter santo de Dios. Esto es el mundo. Así que desde esos ejemplos yo creo que ninguno de ustedes cabe. No creo que usted viva del soborno ni secuestre a nadie. No creo que ustedes se les ve el rostro muy piadoso, ¿cierto? Pero fíjese que el mundo se viste justamente a veces de progreso, de emprenderismo, de arranque, de ¿qué más? De cordialidad. Hace un tiempo exhorté a alguien, no aquí ustedes, yo les cuento historias de gente que usted no conoce, pero exhorté a alguien muy cordial, muy caballeroso con las mujeres, pero al observarle esa actitud tan caballerosa raya con la coquetería. Dígame, hombres, si acaso no es una manera mundana de relacionarse con las mujeres siendo tan cordial. Recuerdo que esto lo escuché de un pastor amigo, que él dijo que Dios confrontó un día su vida de esa manera, porque él, muy cordial, iba al banco, hacía las diligencias y él saludaba de una manera tan cordial, buscando siempre hacer sentir muy bien a las mujeres, hasta que el Espíritu Santo lo confrontó y le dijo: usted lo que está haciendo es adulterando y disfrazando esa caballerosidad, ese adulterio con caballerosidad. Es así. Entonces, el mundo son todas aquellas conductas
que Dios reprueba porque son conductas pecaminosas, pero que muchas veces nosotros los vemos como o las justificamos como un bien hacer. Quiero contarle la historia de un hermano. Hoy voy a contarle la historia de un hermano, un hombre justo, que creyendo ser muy listo y haciendo las cosas bien, migró a otro lugar, como la gente migra a otros países, ¿no? Y la gente migra a otro país y dice el hombre, me voy para otro país para darle una mejor vida a mis hijos, a mi esposa, me voy primero y a los 6 meses mando por ustedes. ¿Han escuchado esa historia? Yo la he escuchado mucho en el tema pastoral, he tenido que... ¿Y vuelve el hombre? Muchas veces sí, pero la mayoría de veces no. Pero les voy a contar un caso parecido y a la vez más doloroso. Y este hombre decide que va a escoger un lugar mejor y se deteriora él, se deteriora su familia y las cosas terminan como jamás usted quisiera. Así que acompáñeme a Génesis. El caso que le voy a contar es tan real que está escrito aquí en la Biblia. En Génesis capítulo 13, usted puede leer que Abraham, muy piadoso con su esposa, vive en una vida de devoción y dice las Escrituras que Abraham era riquísimo. Es la forma como lo dice en el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y al lado de Abraham estaba otro hombre, un familiar de él. Versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero ellos tuvieron un problema, porque eran tan ricos y tenían tanto que empezaron a tener pleito los siervos de Abraham con los siervos de Lot, porque tenían aquí en estas hectáreas pastando animales y se metían y comenzaban a pelear. Esto se puso tan delicado que Abraham con sabiduría va a detener un problema delicado. Así que Abraham le dice, y lo vemos en el versículo 8, le dice a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Un hombre pacífico, evitando situaciones conflictivas, no haya pugna, no haya altercado, no haya conflicto, no haya violencia entre nosotros dos, entre tú y yo, porque somos hermanos. Y le dice a él, mire, la tierra es grandísima aquí, escógelo, te doy la oportunidad, no escojo yo, te doy la oportunidad que escojas tú, escoge dónde quieres ir, hacia dónde te quieres ir, y así vamos a seguir creciendo juntos sin problemas. Versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Mire que toma relación como la historia del Edén, ¿cierto? Y póngale atención, porque la actitud de Lot es la actitud de Eva. Alzó los ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que la destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Dice en Génesis que cuando la serpiente la engañó, ella se detuvo para considerar si lo que la serpiente decía era verdadero, y se detuvo y centró su mirada en el árbol. ¿Y qué sucedió? Entró la fantasía en ella. Ella le pareció que era delicioso, que era hermoso, que era rico y además una oportunidad para hallar sabiduría. La deslumbró. Es lo que sucede con Lot. Hasta aquí vamos bien, que él haya visto una llanura, un espacio muy fértil, pues usted diría, pues si tengo la oportunidad, ¿por qué no voy a escoger esto, cierto? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue
hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Hasta dónde? ¿Y qué pasa en Sodoma? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y añade el escritor, en gran manera. No solo eran malos y pecadores, eran malos y pecadores contra el Evangelio, contra el Señor. Pero no solo eran enemigos del Señor, sino que eran en gran manera acérrimos, determinados en contra del Señor. Y allá es donde Lot migra con su sueño de mejor posibilidad. Digamos que a veces el amor al mundo se viste de buenas elecciones, de oportunidades. Pero Lot sabía qué era Sodoma. Lot sabía. Lot sabía cómo era ese país, cómo era esa gente. Él lo sabía. Así que este hombre se va para allá y comienza a vivir. Y allá tiene familia. En el capítulo 19 de Génesis, nos dice que los ángeles llegaron a rescatarlo, pero esto porque en el capítulo anterior Abraham intercede con llanto y ruego para que Dios salve a su pariente. Y fíjese las descripciones que da, pero mientras leo, recuerde que nuestro tema es esta guerra que se libra al interior de nuestro corazón. ¿Por razón de qué? De una amistad con el mundo, una amistad conveniente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto que dice el escritor no es sencillo. En la antigüedad, para esa época, y siempre en los relatos bíblicos y los históricos no religiosos, los que se sentaban a las puertas de la ciudad eran los que legislaban, eran los peritos, los abogados, los jueces, las autoridades del pueblo. Y entonces la gente llevaba sus problemas, sus conflictos, y allá estaban en la entrada sentados y ellos los resolvían. Lo que nos deja ver el relato es que Lot acercó sus tiendas, acercó su vida y su familia, tanto a Sodoma, pero luego ya es parte de Sodoma y es un legislador, es una autoridad, es un anciano influyente en Sodoma. Pero ¿qué sabemos de Sodoma? ¿Qué sabemos de Sodoma? Que la gente de Sodoma era como mala en gran manera y contra Dios. Ahora, ¿está Lot trabajando? ¿Está trabajando Lot para esos impíos, como decía mi abuelita, impíos remaleados? No sé si ese término lo acepta la Real Academia, pero es una manera en que decía la abuelita, terrible, 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 no tienen perdón de Dios. Y ahí está ya Lot sirviendo para los intereses de un país. Pero más adelante dice que estas personas, estos ángeles, se van a quedar fuera y él les insiste que se queden en su casa, como era una tradición cultural. Así que ellos acceden. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo juntos, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. ¿Quiénes? ¿Los drogadictos, muchachos callejeros? Dicen, no, desde los más jovencitos hasta los más ancianos.
Y esto no eran cosas románticas. En el libro de Jueces usted lee cómo cogieron a la concubina y la destrozaron toda la noche. Dice en el libro de Jueces así, y entraron en ella y la usaron toda la noche. Al otro día ella cae en el andén de la casa muerta y como sin nada. Es así como reacciona la gente de Sodoma. Pero fíjese qué es lo que hace Lot. Lot les dijo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y voy a leer, discúlpeme. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es un eufemismo. Para que nos acostemos con ellos es que conocer, acostarse, tener relaciones sexuales. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos. ¿Hermanos míos? Bueno. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis ¿qué? Tal maldad. Lot sabía lo que ellos iban a hacer, lo que ellos acostumbraban a hacer. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os parezca. ¿Cómo le parece a usted esa solución de Lot? Cuando nos amistamos con el mundo, poco a poco somos vencidos por el mundo. Trabajamos para el mundo, vivimos para el mundo y perdemos el juicio moral. Oiga, perdemos el juicio moral. Quiere decir que la persona no logra discernir ni lo bueno ni lo malo, sino que por el contrario reacciona conforme a lo malo. Yo no creo que ninguno de ustedes ofreciera a sus hijas para que una turba las destrozara, para proteger la vida de unos individuos que llegan a su casa. Yo no creo que usted hiciera eso. ¿Pero ha sucedido eso aquí en Colombia? Aquí en Colombia han sucedido cosas muy dolorosas, muy graves. Y sucede en todo el mundo. Como Lot toma una decisión de migrar a un entorno tan pervertido, tan degradado, porque las llanuras son buenas, porque aumentaría sus economías. Y entonces llega al punto de ser juez legislador de ese pueblo, y como legislador ahora le parece que una manera de salvar a estos hombres es entregar a sus 2 hijas. La pérdida del juicio moral que vemos hoy en el mundo. Porque cuando la gente aprueba el aborto, tiene una pérdida del juicio moral. Cuando en las iglesias aprueban los matrimonios homosexuales, hay una pérdida del juicio moral. Esto sucede y es una desgracia. Y el relato continúa. Y ya saben ustedes que luego los ángeles le dicen a Lot rápidamente, ¿hay alguien más aquí en la casa que vayamos a salvar? Los que usted diga nos llevamos. Así que él piensa en los yernos, en los que serán los esposos de estas niñas que está ofreciendo. Y él sale por el otro lado y va y les dice, vamos que Dios ha mandado juicio sobre esta tierra y esto va a arder. ¿Y qué dicen los yernos? Versículo 14 dice al final, mas pareció a sus yernos como que él se burlaba. Claro, uno va perdiendo la autoridad, va perdiendo la credibilidad cuando uno pierde el juicio moral. Uno no es consistente. Ni sus propios yernos entendieron el mensaje de salvación, ni lo aceptaron. Y luego más adelante nos cuenta el relato cómo ellos salen y perdió a su esposa. ¿No le parece eso un deterioro, una pérdida gravísima? Pero escuchen que eso no es todo. Una vez que escapan, logran huir y están en una cueva, capítulo
19, versículo 31. Su hija, quien probablemente nació allá y creció en esa cultura de hombres malos, perversos contra Dios, tuvo una ideota. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre en nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, démosle escopolamina, dirían aquí. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Qué es eso? Incesto. Pero a la escala más brutal. Yo no he conocido, no he estado en ambientes así, pero sí me han contado varios casos de personas me han contado que les pasó. Recientemente unas personas en Bogotá les pusieron escopolamina o un cóctel ahí de cosas. Pasó un mes y nadie sabía de ellos dos. Pero como ellos no tenían apariencia de habitantes de la calle, después de un mes, una de las personas de ese sector en Bogotá tuvo misericordia de ellos y le dijo a la policía: estos los trajeron, los tienen ahí. Los llevaron y duraron en la clínica un buen tiempo. Y ellos no recuerdan cómo pasó y qué pasó. ¿Cómo le parece eso? Ahora, ¿cómo le parece lo que hicieron estas muchachas con su papá? Y lo emborracha una muchacha al punto de que el texto mismo dice: y él se acostó y se despertó y no supo lo que pasó. Y al otro día la muchacha le dice: bueno, ya logré mi objetivo, ya estoy encinta, ahora ve tú. Fíjense la caída moral tan grave que es amistarse con el mundo. Y nadie cree. Y todos decimos: yo lo manejo, yo sé hasta dónde voy. Y no es así, hermanos. ¿Por qué les he dado el caso de Lot? Porque en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, ahí cerquita a Santiago, capítulo 2, segunda de Pedro 2, 7 y 8, nos va a hablar de él. ¿Qué nos dirá de Pedro, de Lot? Que fue un hombre depravado, perdido, hijo de Satanás, muerto en el infierno por haber escogido esto. Siete, y libró al justo Lot. La Biblia en el Nuevo Testamento describe a Lot como un justo. En términos teológicos, él, un cristiano, un hombre, un hijo de Dios. Se puede leer como: y libró a su hijo, al cristiano justo Lot. ¿Y cómo era Lot? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, este es el caso de un hermano cristiano en el Antiguo Testamento, un justo que tomó una decisión muy grave: amistarse con el mundo. Tienen un conflicto ocasional, una situación que se puede manejar, y Abraham le dice: pues escoge vos. Y él escogió lo que en la inclinación de sus pasiones le dictaba que era lo mejor. Él decidió, como mucha gente decidiría: pues voy a migrar a tal lugar porque es que allá voy a mejorar mi economía, voy a mejorar esto o aquello. Voy a migrar. Y migró, sabiendo que acercaba a su familia a un total deterioro. Y ahí termina. ¿Cómo termina la historia del hogar de Lot? Pues que esas muchachas paren o dan a luz unos hijos que terminan siendo unos grandes enemigos de los hebreos.
unos opositores de la nación de Israel. Muchas veces le hicieron la guerra y cuando estaban próximos a entrar a la tierra prometida, se les opusieron para dar una vuelta mucho más grande. ¿Le gustaría que esa fuera la historia de su vida, de su matrimonio? Pero la decisión no parece ser inmoral. Lot simplemente mira y dice, bueno, allá la tierra está muy buena, las cosas son buenas, ¿qué pecado puede haber? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Siempre Santiago está hablando en esos términos tan radicales. Se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Porque Dios amaba a Lot, lo salvó. De lo contrario, Lot hubiese terminado ahí entre ellos. Y después de esto tan denso y tan pesado, de este llamado tan fuerte de Santiago, él dice en el versículo 6, es grave todo esto, pero tengan en cuenta que el Señor es un Dios de gracia. Él da mayor gracia, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Si hemos fracasado, hemos tomado malas decisiones, nos hemos extraviado, él dice, Dios da mayor gracia. Por esto, por esa gracia que Dios da. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Inserta Santiago este término, soberbios. ¿Por qué lo inserta? Claro. La soberbia es una descripción del corazón del hombre que envuelve muchas conductas pecaminosas. La soberbia o la altivez es una manera de vernos nosotros como se vio Satanás, quien miró hacia a la presencia de Dios y dijo, yo puedo ser igual que Él, yo puedo tener un trono como Él y sentarme a su lado y cogobernar. ¿Quién dice que Él es el amo? Yo también puedo. Y con la soberbia, entonces reaccionamos de muchas maneras. Siempre la soberbia está relacionada directamente con los afectos y los afanes de este mundo. Siempre. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia siempre nos va a vincular con las intenciones, las inclinaciones del mundo. Y dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Lo explicaba Carlos. Someterse a Dios es obedecer a Dios. Es eso, obedecer a Dios. Y obedecer a Dios jamás es vincularnos con el mundo. Piense usted que por vincularse con el mundo ha tenido grandes problemas y podría usted terminar muy mal. Y Dios lo advierte para que usted no sea destruido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la gracia de Dios, que aun cuando un creyente como Lot se ha desviado y ha tomado una decisión tan equivocada por su avaricia, Dios lo puede salvar. Y sabemos que Lot se acercaba a Dios por el testimonio de Pedro, como dice que Lot afligía todos los días su corazón. Esto de afligir era como él también clamaba a Dios, viendo las maldades de esa gente. Entonces él, aún hundido en esa sociedad tan caída, él allá en lo profundo, él clamaba a Dios y en él se cumplió esto que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios se acercó a Lot y lo salvó. Pecadores, limpiad las manos
Y vosotros los de doble ánimo, los inconstantes, los de aquí, de allá, los que dicen es que yo no soy fanático, yo sí creo en Dios, pero no estoy rigurosamente en las cosas de las iglesias porque eso es fanatismo. Esos de doble ánimo, dice el Señor, purificad vuestros corazones. No es ese abuso de autoridad de los pastores, de los líderes que insisten que los hermanos no dejen de congregarse. No lo es. Es un llamado bíblico, porque el congregarnos es identificarnos con la obra de Cristo, es identificarnos con el resultado de su muerte y de su resurrección. Es humillarnos, porque es reconocer que voy a escuchar algo que el Señor me va a enseñar. Y dígame, ¿qué predicación no lleva en sí mismo una exhortación? ¿Y a quién le gusta que le estén exhortando? Toda predicación tiene un momento para alentar, una palabra de ánimo. Toda predicación tiene una exhortación. Toda predicación, para que tenga ánimo y exhortación, tiene que tener una enseñanza. Y toda predicación tiene que desafiar. Tiene que desafiar al creyente. Volver el corazón al Señor es una actitud piadosa y es lo que Dios pide de todos nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 9. Ninguno de los pseudopastores de hoy dirían esto, pero lo dice Santiago: afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Quién dice eso? Ellos dicen así: vivimos en un mundo roto, destruido. La gente está triste y sola. Y lo último que debemos hacer en una predicación es darle palo. Más bien, hablemosle de lo bueno. Dejemos que de lo malo se encargue Dios y en el púlpito solo hablemosle bueno. Hablemosle de este versículo: gócesen, alégrense, hagan fiestas y gócesen y pasen muy bueno y declaren y decreten que todo es muy bonito y muy chévere y que todo va bien. Pues Santiago al respecto dice, y es Santiago guiado por el Espíritu Santo: afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué tiene que ver eso? Claro, tiene que ver con que si nos amistamos con el mundo, nuestro juicio moral se deteriora, nuestra conciencia moral, nuestra capacidad de dolernos frente al pecado, lo naturalizamos. Así que llega el momento en que ni nos importa, no nos interesa, no nos afecta, no nos duele lo que sucede afuera, porque va sucediendo también en nosotros. Es un llamado a sentir dolor, a que como Lot, hundido en ese parlamento donde se encontraba haciendo trabajo para esta gente, él sienta dolor, lloro, aflicción por esa condición en que se encontraba. ¿Cómo luce un cristiano que ama al mundo? ¿Cómo luce? Así como lo he escrito acá, como Lot, siempre buscando la oportunidad, siempre buscando la diversión, siempre buscando la comodidad, siempre buscando el sermón que le anime y que no confronte su conducta, siempre buscando la salida más fácil. Esto es un lenguaje del mundo. ¿Cómo es la manera más fácil? ¿Cómo es la manera más fácil? La gente pregunta, ¿y cómo es más fácil? ¿Y cómo es más fácil? El lenguaje del mundo es no enfrentar, no sufrir, no batallar, no, todo lo que me genere dificultad lo suelto. Y lo que dice Jesús, garantizando como algo que acompaña la vida del creyente, es que en el mundo tendremos aflicción. ¿Cómo luce un cristiano así? Y todo esto entra, por supuesto, como lo dice en las Escrituras. Vamos terminando, primera
carta de Juan, capítulo 3, 15 al 17, más adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y va a describir cómo se relaciona el creyente con el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Por supuesto que Dios puso en nosotros deseos naturales, pero cuando esos deseos que son naturales los vivimos contra natura, entonces esto es el lenguaje y la conducta del mundo. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3 ejemplos y termino. No hay manera de que un cristiano lo vaya a tener todo en esta vida como nadie lo tendrá. Unos van a tener unas cosas que Dios les permite, otros otras, pero nunca una persona lo va a tener todo, no. Y el que quiere enriquecerse rápidamente caerá en desgracia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se vende al mejor postor, a lo que sea. Esos son amistades con el mundo. Esos son amistades con el mundo. Eso desde el punto de vista material. Desde el punto de vista afectivo, sentimental, es similar. Dios nos ha dado unos afectos y una manera de relacionarnos y cómo tener un hogar, una familia y cómo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que dicen una vez al año no hace daño? Eso es amistad con el mundo. Eso es amistad con el mundo. O los que para adelantar un trámite pasan el billete. Eso es amistarse con el mundo. Eso es amistarse con el mundo. Y de ahí en adelante usted tiene la capacidad de discernir todo lo que son las formas del mundo. Pero yo quiero que sepa que hemos tratado hoy Santiago capítulo 4, porque ahí vamos. Y seguiremos el próximo domingo. Y yo quiero decirle que no hay nada más bonito que guardar la palabra y ponerla a práctica esta semana. ¿Cómo les fue esta semana? La semana pasada Dios nos hablaba de tener mucho freno con la lengua, ¿cierto? Todos ofendemos de muchas maneras. De no hablar a la ligera y comprometernos y luego no cumplir. De herir a las personas. Si usted guardó esa palabra y la trabajó esta semana con la guía del Espíritu Santo, usted puede sentir el gozo de que dio un pasito más adelante y pudo identificar cuando soltó la lengua mal. Y eso es santificarse, eso es amar al Señor. Asimismo, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que hagan un análisis a su corazón de cómo se han asociado con el mundo y cómo eso está afectando sus vidas. Y no sabemos cómo terminaremos si nosotros nos asociamos, nos amistamos con el mundo, no sabemos cómo terminaremos. Porque le digo que no creo jamás que Lot tenía ni la más mínima idea de que perdería a su esposa de esa manera, que sus hijas lo violarían drogándolo, que sus yernos se burlarían de él y que todo su capital quedaría incinerado, porque eso no lo dice el texto. Pero ¿dónde quedó? Con una mano adelante y otra atrás, en una cueva y deshonrado por su familia. Vamos a orar y pidamos al Señor que nos permita sentir la palabra de Dios y vivir en Él. Usted nunca va a perder
obedeciendo al Señor. Bendito Dios, aquí estamos. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra es esa fuente de aguas puras que limpian nuestra mente de mala conciencia, nos purifica. Todos hemos pecado de muchas maneras y nos hemos amistado con el mundo, hemos razonado conforme al mundo, porque trabajamos con gente que es del mundo, que ellos tienen sus propias reglas del mundo, y como cristianos a veces como que nos vemos ahí y como que si no es así entonces no se puede. Señor, hoy nos humillamos a ti, hoy nos rendimos a ti, nos sometemos a tu palabra, Dios. Yo te pido, Padre, que este mensaje esté insertado muy profundo allá en el corazón de mis hermanos, y si se han alivianado moralmente por amistad con el mundo, que hoy la gracia, Señor, supere todas esas conductas y permita que lo que hemos escuchado hoy de Santiago el justo sea un mensaje muy necesario, oportuno y muy purificador a nuestras vidas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.